Buenas tardes. A continuación, vengo a exponer los ejercicios de la actividad de física 1 del eje 3. Entonces, como podemos ver, el ejercicio planteado es un libro con una masa de 1.1 kilogramos, se coloca sobre una superficie que posteriormente se inclina hasta un ángulo de 52 grados. El coeficiente de fricción estática entre la superficie y el libro es de 0.6. Encuentra la magnitud de la fuerza de fricción estática, el problema que nos plantean. Entonces decimos que tenemos los siguientes datos para hallar la magnitud de fuerza de fricción estática. La masa de 1.1 kilogramos, la masa del libro. Tenemos la aceleración gravitacional de la Tierra, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos el coeficiente de fricción estático de la superficie y el libro, que es igual a 0.6. En función a la masa, a la aceleración de la gravedad y el coeficiente de fricción estático entre la superficie del libro, vamos a determinar la fuerza necesaria para que el libro en estado de reposo se pueda mover, que sería igual a la fuerza de fricción estática. Entonces, decimos que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. En este caso, desconocemos la fuerza normal. Para hallar la fuerza normal, decimos que multiplicamos la masa por la aceleración gravitacional o la gravedad por el coseno del ángulo, y en estas obtenemos la fuerza normal. Entonces decimos que la masa del objeto es de 1.1 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da 10.78 newtons. Posterior a hallar la fuerza normal, multiplicamos 10.78 newtons por el coseno de 52 grados y esto nos da igual a 6.64 newtons. Sería el peso en Y. Una vez obtenidos los datos, procedemos a hallar la fuerza de fricción, que dice que es igual a el coeficiente de fricción estático por la fuerza natural. Decimos que el coeficiente de fricción estático entre el libro y la superficie es de 0.6 por la fuerza normal, que es de 6.64 newtons. Esto nos da un valor de 3.99 newtons. Esto sería la fuerza de fricción del libro con la superficie. Para el punto B del ejercicio nos dice que determine si el libro se desliza por el plano inclinado o permanece en reposo. Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde vemos todas las fuerzas que aplica sobre el objeto. Podemos ver la fuerza de fricción, podemos ver la fuerza normal, que ya la conocemos, podemos ver el peso. Como el peso en el plano no está referenciado, hay que descomponerlo. Entonces lo descomponemos en el peso en el plano y en X. Y este peso se cancelaría, ¿sí? Entonces aquí ya nos daría un ángulo. Este sería el coseno y el ángulo de este lado sería el seno. Como podemos observar, si hay movimiento del libro en el eje X, y habría una aceleración en este mismo eje, en X. Es decir, que el libro no actuaría sobre el eje Y, el movimiento. Entonces vamos a responder la pregunta, donde nos preguntan si el libro se desliza por el plano, y para ello entendemos que la fuerza de fricción es opuesta a la fuerza del peso en X, como lo podemos ver aquí. Es decir, que esta fuerza es negativa. Por tanto, si lo miramos detalladamente, si el peso de X es superior a la fuerza de fricción, podemos deducir que hay un movimiento del libro en sentido positivo. Entonces decimos que el peso en X es igual al peso por seno del ángulo, en este caso 52 grados. Hacemos la operación y esto nos da que es igual a 8.49 newtons, podemos redondear a 8.5 newtons. Este sería el peso en X del libro. Entonces deducimos que Px es igual a 8.5 newton, es mayor a la fuerza de fricción, a 3.99 newtons. Por tal razón, el objeto sí se mueve en dirección positiva en el eje X. Es decir, que el objeto se mueve en esta dirección
y por tanto decimos que sí hay movimiento del libro. Por otro lado, tenemos la incógnita de la aceleración. Obviamente, al haber un movimiento, hay una aceleración. Para calcular esta aceleración, eh, aplicamos la segunda ley de Newton, donde nos dice que su forma vectorial de la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esta sería la fórmula. Como el libro se mueve horizontalmente y no verticalmente, decimos que los componentes de la aceleración en el plano sobre el eje Y es igual a 0. Aquí podemos apreciar los componentes en el eje X. Decimos que en el eje X tenemos el peso en X, tenemos la aceleración en X, tenemos la fuerza de fricción y esta fuerza de fricción es negativa. Entonces Px menos fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Decimos que los componentes en Y es igual a la fuerza normal menos peso en Y. Esto es igual a la masa por la aceleración sobre el eje Y. Como en el eje Y no actúa la aceleración, decimos que esto es igual a 0. Entonces nos quedaría en el componente Y, en este eje, nos quedaría que la fuerza normal es igual a PY. Entonces decimos que Px es igual a masa por gravedad por seno del ángulo y PY es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces decimos que la fuerza de fricción, que ya la conocemos, es el coeficiente de fricción estático por la fuerza natural. Y decimos que la fuerza natural es igual al coeficiente de fricción estático por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Estos datos ya los conocemos. Entonces decimos que la fórmula quedaría así: Px menos fuerza de fricción, Px sería el peso en X, es igual a la masa por la aceleración. Y aquí ya empezamos a aplicar la operación. Entonces decimos que Px es igual a la masa por la gravedad por el seno de alfa menos el coeficiente de fricción estático por la masa por la gravedad por el coseno de alfa, ¿sí? Esto es igual a la masa por la aceleración. Como podemos notar, la masa se multiplica en todos los términos, entonces la podemos simplificar, cancelamos la masa en la operación y buscamos el factor común de gravedad. Entonces la operación nos quedaría gravedad por el seno de alfa menos el coeficiente de fricción estático por el coseno de alfa es igual a la aceleración. Es decir, que la masa es independiente a la aceleración. Esto nos dice que no importa qué masa tenga el objeto, no va a variar en la aceleración. Entonces, como podemos ver, hacemos la operación 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 52 menos 0.6 por el coseno de 52 grados es igual a 4.10 metros sobre segundo al cuadrado. Es igual a 4.10 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a proceder a hacer una emulación de cómo se comportaría un objeto en un caso similar. En este caso usamos la herramienta interactiva física, en donde nos permite reducir algunos parámetros. En este caso nos deja poner la masa del objeto, de la pelota en este caso, la fricción estática, que es igual a la fricción del ejercicio, 0.60. La fricción cinética la dejamos en 0 porque para nuestro ejercicio no la hallamos, y los demás parámetros quedan en 0. Aquí lo que vamos a ver es cómo es el comportamiento del objeto, y en estas gráficas nos mostrará dichos datos. Entonces empezamos con el ejemplo. Como podemos ver, dice que la aceleración del objeto en esta emulación es de 1.3, ¿sí? Aquí nos da la energía cinética, nos calcula de acuerdo a los datos o los parámetros que tiene el objeto y todo el escenario. En este caso, estos datos no son iguales a los datos del ejercicio, simplemente es para que observen cómo es el comportamiento del objeto, y en dado el caso ingresemos los parámetros que son necesarios o que nos pide la herramienta, vamos a obtener los datos exactos. Pero como podemos ver, aquí nos muestra
la energía cinética del objeto, la aceleración del objeto, la fuerza total del objeto. En este caso podemos ver que se acerca a los 10.79 newtons, igual que en nuestro ejercicio. Los momentos nos da una operación de acuerdo a los parámetros que tiene sobre los momentos del objeto, la velocidad en X y la posición. Bueno, para el otro ejercicio planteado, decimos que hay un hombre cuyo peso es de 700 newtons, está parado sobre el hielo. Para empujarlo a rapidez constante se requiere una fuerza horizontal de 35 newtons. Nos preguntan que cuál es el coeficiente de fricción cinética entre los zapatos del hombre y el hielo. De acuerdo con el problema planteado anteriormente, podemos decir que el coeficiente de fricción cinética entre los zapatos del hombre y el hielo es de 0.5. Esta sería el coeficiente de fricción cinética. En este problema entendemos que el coeficiente de fricción cinética se entiende por este símbolo de mu, es la relación entre la fuerza aplicada y el peso, de modo que el coeficiente de fricción cinética con el símbolo mu es igual a la fuerza de rozamiento por el peso. En este caso es de 35 newtons, que es la fuerza que se está ejerciendo, y el peso del hombre, el cual nos da un resultado de 0.05 de fricción cinética. Aquí lo podemos ver, la natural, la fuerza de fricción, los 30 newtons, el peso. En el diagrama de cuerpo libre podemos ver representadas las fuerzas. Entonces, este coeficiente de fricción cinético no es la magnitud de fuerza de rozamiento, no. Este valor que nos da acá es la fuerza cinética entre los zapatos y la superficie, que en este caso es el hielo, esto es igual a la fuerza que se aplica sobre el peso del objeto. Entonces entendemos que es 0.05. Vamos a proceder con una emulación que se ajuste a nuestro caso. En este caso, para nuestro ejercicio decimos que la fuerza a aplicar son 35 newtons. Como podemos ver aquí gráficamente se ve la fuerza que se va a aplicar. Este caso es la aceleración, la fuerza normal y el peso. En nuestro ejemplo el peso no puede superar los 200 kilogramos en esta emulación. En este caso vamos a dejar que el peso va a ser de 200 kilogramos. Lo que sí podemos establecer es la fuerza cinética, la fuerza de fricción cinética, el coeficiente de fricción cinético, que es igual a 0.5, y nos dan también el coeficiente de fricción estático, que es de 0.6 para nuestro ejemplo. Dato curioso es que la fuerza cinética no puede superar la fuerza estática, y que la fuerza estática no puede ser inferior a la cinética, ¿sí? Entonces procedemos con la emulación. Aquí le voy a decir que me muestre la sumatoria de las fuerzas, que me muestre la gráfica del plano, y empezamos con la emulación. Como podemos ver, en este caso, en esta emulación, el objeto no se mueve. ¿Por qué? Porque la masa es muy superior a la fuerza que se le está aplicando para mover el objeto. Entonces, lo que sí podemos ver es que hay una fuerza de fricción cinética de 0.5 y de estática de 0.6 en este movimiento, que a pesar que no se mueve el objeto, sí están estos coeficientes de fricción en el evento, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros aplicamos una mayor fuerza? Como podemos ver, para que el objeto se pueda mover, la fuerza a aplicar debe ser superior a los 600 newtons para que el objeto se empiece a mover. Bueno, como tal, esto ha sido todo, la explicación de los ejercicios. Espero haya sido de utilidad las emulaciones y la explicación como tal de las actividades a desarrollar. Hasta luego.